Bienvenido a Comunidad Cristiana de Fe Barbosa, una iglesia que te ama. Hola, hola, muy buenas noches. Qué privilegio, otro fin de semana compartiendo con ustedes, así sea por este medio, pero sabemos que Dios se está manifestando a través de la palabra, a través de la alabanza. Esperamos que sea un tiempo donde ustedes puedan disfrutar de la presencia del Señor. Y bueno, también queremos orar por los diezmos y por las ofrendas. Bueno, segunda de Corintios capítulo 8 versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, de lo que tuvieron estas personas en ese momento, de su libertad de dar, en medio de una prueba difícil por la que estaban atravesando los habitantes de Macedonia. Y que asimismo nosotros también, tú Señor, nos lleves a sembrar, a dar para tu obra, a dar, Señor, sacrificialmente, a dar con gozo, con contentamiento de lo que tú, Señor, nos provees día a día. Señor, bendice, Señor Padre Santo, a toda tu iglesia y bendice, Señor, a los hogares, a las familias de las naciones de la tierra con buena provisión, Señor. Bendice, Señor, a las empresas, bendice, Señor, la obra de las manos de cada uno de sus trabajadores y bendícelos, Señor, con buenas finanzas. Bendícelos, Padre Dios, con buena administración de su dinero, para que tengan siempre, Señor, buena y abundantemente para ellos y para dar a otros, Señor, necesitados de esta tierra en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, y preparémonos para escuchar entonces la palabra y la alabanza para que adoremos juntos a nuestro Dios. Alumbras mi oscuridad, la montaña frente a mí, la echas al profundo mar, ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria
el nombre de Cristo hay victoria. En medio del desierto levanto hoy bandera, mi salvación llegó, hay victoria. En el nombre de Cristo hay victoria. En el nombre de Cristo hay victoria. En medio del desierto levanto hoy bandera, mi salvación llegó, hay victoria. En el nombre de Cristo. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta su casa, a la presencia de la palabra del Señor, y espero que tengan los instrumentos necesarios, un cuaderno, una libreta, la palabra, la Biblia a su mano, para que todos juntos aprendamos y recibamos de la palabra de Dios en esta noche. Bueno, dispongámonos entonces a recibir esta noche esta enseñanza, esta palabra que Dios trae para todos nosotros. Quiero hacer un recuento de la palabra en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó a Moisés y declaró esas 10 plagas sobre la nación, sobre el pueblo de Egipto, y como en esa última plaga, en la plaga de la muerte de los primogénitos de los hijos de los egipcios, Dios le dio unas instrucciones a Israel para proteger al pueblo de Israel. Les dijo que debían de sacrificar un cordero y con la sangre del cordero y con un hisopo marcar el marco de las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte que iba a pasar esa noche no entrara a sus casas. Esa era una marca de que el ángel de la muerte iba a ver y no iba a tocar a los primogénitos de los israelitas, sino solamente a los hijos, a los primogénitos de los egipcios. Y así sucedió. La obediencia, el cumplir con una palabra, con una instrucción que el Padre Dios les dio a ellos, los guardó. Entonces fue un arma, ¿cierto? Esa sangre de ese cordero que representaba a lo que hoy en día llegamos a conocer, el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo. Así estaba expresado desde ese tiempo, desde el Antiguo Testamento, ya estaba anunciado que iba a llegar, que iba a venir Jesucristo, el Hijo de Dios, y que iba a ser ese cordero santo, ese cordero sacrificado, y ya no era un animal, sino que era el Hijo de Dios, y la sangre del Hijo de Dios iba a ser derramada por nuestros pecados, para nuestra salvación y para nuestra redención. Bueno, esta noche vamos a empezar una serie en la sangre como arma espiritual. Vamos a leer Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Muchos creyentes, muchos líderes cristianos están cayendo o están siendo vencidos en la guerra espiritual por no conocer, por no saber usar las armas que el Señor nos ha dado. Esas armas espirituales que Él nos da.
Él ya puso a nuestra disposición como parte de que nosotros como guerreros las conozcamos y las usemos para pelear contra las huestes de maldad y contra nuestro enemigo, el diablo. Entonces tú y yo, como conocedores de la palabra, como esos guerreros que dice aquí la palabra, debemos de conocerla y debemos ser diestros para usarlas, inteligentes para usar esas armas contra las tinieblas, contra todo el engaño y la mentira de Satanás. El apóstol Juan, ahí en ese capítulo de Apocalipsis 12:11, nos está mencionando, nos está dando a conocer 3 armas. Esas armas provocaron el desalojo de Satanás, incluso de su propio reino espiritual. Así, Jesucristo conocía toda la palabra. Él era el Hijo de Dios y Dios lo equipó para la batalla, para la guerra, para toda la obra y el ministerio que el Padre le entregó a él, para dar a conocer la verdad del Padre sobre esta tierra. Cuando él fue llevado al desierto, el mismo Padre lo llevó para ponerlo a prueba y Satanás lo tentó. ¿Qué era lo primero que le decía a cada tentación de Satanás? Le decía: vete de mí, Satanás, porque escrito está, escrito está. Y esta arma, el arma de la sangre de Jesús, como un arma espiritual, también está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces, si no las conocemos, no vamos a poder ser diestros para pelear las buenas batallas y para poder vencer el mal, vencer a Satanás. Vamos a ver esas 3 armas. La primera arma, la sangre que Jesús derramó por nuestra redención. Segunda arma, la confesión que nosotros hacemos de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Y la tercera arma es llevar una vida rendida delante del Señor, una vida totalmente entregada delante del Señor. Y hoy vamos a ver la primera arma. Por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. La humanidad, todos los que hemos llegado a los pies de Cristo Jesús, hemos sido redimidos por esta arma, por este poder, por el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo. Él fue quien derramó su sangre. Ya no es a través del sacrificio de un animal. Ya este sacrificio fue hecho por ti y por mí y por toda la humanidad. Jesucristo pagó el rescate por todos nosotros con su sacrificio en la cruz del Calvario y con el derramamiento de su sangre. Nos redimió para salvación, para vida eterna. Esa fue la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por la redención de su sangre, por el perdón de sus pecados, según la obra de su gracia. Es por gracia, como lo hemos venido viendo, que somos hoy día libres, que somos sanados, que somos salvos por la obra, por la gracia delante de Dios en Cristo Jesús. Esa palabra redención o redimir significa rescatar, pagar un rescate de las manos del que nos ha tenido cautivos en nuestras vidas. O sea, ¿quién? Satanás. Y eso fue lo que hizo precisamente ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros estábamos bajo el dominio, bajo el poder de Satanás y de sus engaños, por nuestros pecados. Estábamos controlados y dominados por Satanás, por su poder. Pero en el momento en que Cristo Jesús derramó su sangre, entregó su vida como ese Cordero Santo,
lo estaba dando por nosotros, por la humanidad, para que nosotros fuéramos libres de esa cárcel, de la esclavitud, del enemigo, de Satanás. Pero Jesús, a través de su sangre preciosa, Él pagó ese precio. Y a través de pagar ese precio nos rescató, nos dio libertad en nuestras vidas. Jesucristo rompió con todas las ataduras, con todo el dominio que Satanás tenía en nuestras vidas. Hoy en día vivimos en victoria a través de la sangre de Cristo que nos ha lavado, y a esa sangre rociada sobre nosotros, que habla mejor que la sangre de un cordero sacrificado. Hoy somos libres por esa obra, por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la libertad en nuestras vidas. Ya no estamos bajo el dominio de la oscuridad del diablo. Dice la palabra, sino que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, 24. En el momento en que la sangre de Abel tocó tierra, se levantó un gran clamor que llegó hasta el Padre, nuestro Dios, clamando, pidiendo por justicia y venganza. Pero la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, de Jesucristo, habla mejor que la de Abel. Termina diciendo ahí en ese versículo de Hebreos 12, 24. La sangre rociada por Jesucristo habla mejor que la de Abel. La sangre expiatoria de Cristo Jesús nos trajo, nos dio perdón de nuestros pecados y nos abrió la puerta, la entrada a la presencia de Dios. Y por esa sangre de nuestro Señor Jesucristo hemos sido nosotros ¿qué? Redimidos por Dios. Dios nos ha rescatado de todo el poder del enemigo, de Satanás, en lo que estábamos envueltos, atrapados, la humanidad y muchos de nosotros que hemos sido libres por ese grande sacrificio y ese gran pago por la sangre de nuestro Señor. Ya no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Quién? Satanás. Porque hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Hemos sido trasladados a la verdad. Hemos sido trasladados a una nueva vida a través de la obra de Cristo Jesús. Recordemos que la palabra nos dice que el que cree en Cristo Jesús, el que llega al Señor, una nueva criatura es, un nuevo ser. Somos transformados, somos regenerados por esa sangre que Cristo Jesús derramó por ti, por mí y por todos aquellos que hemos llegado al conocimiento de Él. Y por su favor y gracia creemos por fe de que es así. Cuando nosotros confesamos este texto que acabamos de decir, por la sangre de Cristo Jesús, yo soy redimido, ahí es cuando Dios nos rescata del poder de Satanás. Entonces, cuando confesamos ese texto, esa palabra, algo poderoso está sucediendo, ya que la sangre de Cristo Jesús fue el precio que se pagó por nuestro rescate. Satanás perdió el control sobre nuestras vidas. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados por precio de sangre. Hemos sido libres, redimidos del poder de Satanás, del enemigo, por la sangre preciosa de nuestro Señor. El enemigo ya no te puede retener a ti o a mí, ni esclavizarnos, ni controlarnos. Ya no tiene ese poder. Las cadenas, a través de la sangre, el sacrificio de Cristo Jesús, se rompieron. Desde que llegó
riego, esa redención a través de la sangre de Cristo Jesús. Las cadenas se rompieron, los cerrojos, las puertas se abrieron. Y ya estamos volando en alas de libertad. Hemos sido comprados por el precio, por el sacrificio de la sangre de Cristo Jesús. Y no podemos desechar ese poder que tiene la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Fuimos redimidos, fuimos comprados por la muerte, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y hoy en día andamos en libertad y no en esclavitud por las artimañas y el engaño de Satanás. Cuando nosotros aplicamos la sangre de Jesús, como hizo el pueblo de Israel, que aplicó, que hizo caso al mandamiento, a la palabra, a la instrucción que le dio Dios a través de Moisés, que pintaran el marco de la puerta de sus casas. Así lo mismo cuando tú y yo aplicamos esa sangre de Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, esta se convierte en una voz a nuestro favor, en contra de Satanás, del enemigo, quien nos había engañado y atemorizado. Y sin poder más retenernos, sin poder más manipular nuestras vidas. Y este decreto, ¿sabe qué hace ese decreto? Cuando tú declaras esa palabra, libertad, a través de la sangre de Cristo, ese decreto desaloja todos los poderes, todas las fuerzas, todas las potestades de maldad. Las desaloja, las echa fuera delante de nuestras vidas. Ya el enemigo no tiene más parte en nosotros. La palabra dice que el diablo fue vencido con la muerte de Jesús en la cruz. Entonces dile tú también al diablo, al enemigo, ya tú estás vencido. Si Cristo Jesús te venció por ti y por mí, nosotros también lo podemos vencer por ese sacrificio, porque la sangre de Jesús nos cubre, nos lava y no permite que el pecado vuelva a entrar, a habitar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pablo da testimonio de ello en Hechos 26, versículos 16 al 19. En su conversión, Pablo fue delante del rey Agripa y fue y dio testimonio de su conversión. Ese rey incluso lo escuchó y al final dice que casi, le dice a Pablo, es que casi me convences con tu testimonio, con tu predicación. Dijo así este rey, casi me conviertes, casi me convences. A mí casi no, a mí me convenció. Y a muchos de los que hemos llegado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, fue la predicación de la palabra, fue el poder de la sangre de Cristo Jesús que nos ha convencido y que nos ha traído a una nueva vida. Nosotros no perdimos la oportunidad y ojalá todos aquellos que me están escuchando, que me están viendo a través de estos medios, pues ojalá tengan la vida. No esperen estar viejitos, no esperen a estar en la cama tendidos para rendir su vida a Cristo Jesús y para tener salvación de su alma. No, muchas doctrinas predican muchas cosas falsas. Si en vida tú no recibiste la salvación, el perdón de tus pecados, cuando mueras y no hayas tenido esa oportunidad, ya cada uno debemos de saber a qué lugar vamos. Si vamos a estar en el reino de Dios, como lo dice aquí, fuimos llevados ya al reino de Jesucristo, porque hemos sido lavados, hemos sido purificados, hemos sido limpiados en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, cuando Pablo va delante de este hombre, le dice, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío,
para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Versículo 19. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, no fue desobediente a lo que Dios lo llamó, para lo cual Dios lo separó, que era llevar. ¿Y que era qué? Llevar la conversión de todos estos creyentes, de estos que lo escuchaban. Y esa era la responsabilidad que Pablo tenía, de abrirle los ojos del conocimiento, del entendimiento a ellos, para que entendieran el plan de redención fundamentado en la sangre de Cristo Jesús, que era por la sangre de Cristo Jesús, que era la redención de sus pecados, que era la redención de sus vidas, para pasar de muerte a vida y para poder entrar en el reino de Jesucristo. Ahí lo vimos en Efesios 1:7, vuelvo y lo repito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, cuando nosotros entendemos ese poder que declaramos en la sangre de Jesús, lo confesamos, lo proclamamos con nuestra boca, nos enfrentamos al enemigo, nos enfrentamos al diablo, haciendo una confesión ante todo el universo, ante ese mundo invisible, ante ese mundo espiritual que nos oye. Y así mismo vamos a estarlo haciendo delante de ¿quién? Delante de Dios, de los ángeles. Pero también va a llegar esa confesión y esta proclamación delante de ¿quién? De Satanás y sus demonios. Porque le estamos recordando quiénes somos hoy en Cristo Jesús. Y que ya Él no tiene más parte en nosotros. Que Cristo Jesús lo venció. Ya Jesucristo lo venció. Entonces tú y yo también tenemos el poder de la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida para declarar la libertad. Gracias, Señor Padre Dios, por este tiempo. Y espero, Señor, que seas tú quien traigas con convencimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a la vida de muchos, Padre Dios, de los que me escuchan, de aquellos que aún, Señor, no se congregan de pronto en una iglesia cristiana. Comienza a romper tú, Señor Padre Dios, con todas esas cadenas de la idolatría, de la religiosidad, que te conozcan a ti, Señor, como su Salvador, que te reconozcan en su corazón, que tú, Señor, a través de tu sangre preciosa, puedas lavar, limpiar la vida, el corazón de todos aquellos, Señor, que no tienen este obsequio, que no han podido recibir este regalo, esta dádiva de Dios a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Gracias, Señor, gracias. Y en esta noche solamente declaro que tenemos el poder, que tenemos las armas espirituales dadas por Dios y que nos volvemos valientes guerreros, instruidos, capacitados por la sangre de Cristo Jesús para tener la victoria, para seguir, Señor, lavando nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma de todo el pecado y de toda la maldad que Satanás quiera traer a nuestra vida. Danos, Señor, cada día más del entendimiento, del conocimiento para pelear las buenas batallas, para que el diablo no nos vuelva a atar, para que el diablo no nos vuelva a encerrar. Tú, Señor Jesucristo, ya hiciste tu sacrificio una vez y para siempre, y fue suficiente, porque muchos, Señor, te hemos conocido, y muchos, Señor, hemos llegado a la libertad. Ya tenemos alas de libertad, y volamos en la libertad, porque tú así, Señor, nos lo has dado en Cristo Jesús. Bendice, Señor Padre Dios, a tu iglesia. Bendice, Señor, a todas las naciones de la tierra. Bendice, Señor, a todo predicador, a todo pastor, a todo ministro, Señor, para que tenga las armas, para que tenga la armadura de Dios en sus vidas, para seguir peleando la buena batalla por esta tierra en Cristo Jesús. Amén, Señor.
confianza está solo en ti. Mi confianza está solo